Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a el estudio del Tratado Teológico de los Hebreos. Hoy nos toca ver la parte número 8 y vamos a desarrollar el tema ¿Fue Jesús humano? Como una interrogación. Pero antes de entrar a hacer este desarrollo teológico, yo quiero darle una muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Recordarles que si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, lo haga para que le puedan llegar nuestras publicaciones y de la misma manera recordar que estamos en las redes de Facebook y Twitter y también de Instagram. Así que le invitamos a seguirnos, a darnos me gusta, porque estamos seguros que el material que compartimos le traerá un beneficio. Vamos entonces a desarrollar este tema tan importante, pero como siempre me gusta iniciar con un pequeño repaso. Y es que la semana pasada en el estudio número 7 veíamos un nombre por demás interesante. Me refiero al Drash, el cual trata de dos versículos o más independientes que hacen una conexión teológica. Y sobre esto veíamos algo la semana pasada, la tesis teológica de la divinidad de Dios. Y a mí me ha sorprendido mucho el estudio de este tratado de los Hebreos porque no había encontrado yo una descripción tan divina de Jesús. No había yo visto un escrito que se esforzara tanto por dejar en la mente de aquellos que lo leyeran o que escucharan la homilía, si así fuera o hubiera sido. No había escuchado yo uno que se esforzara tanto en sostener la divinidad de Jesús. Así que eh, vamos a ver hoy un versículo que ha sido muy mal traducido y que ha confundido a muchos pensando o analizándolo en esto y como siempre, bueno, no como siempre, pero como es muy frecuente, a veces se da un problema histórico y los problemas históricos pasa algo y se da por sentado. Aquel que repite una mentira 100 veces se acabará creyendo su propia mentira. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que cuando el componente semítico del Evangelio empieza a desaparecer, más o menos en el segundo, a mitades del segundo siglo, pues en el tercer siglo, segundo y tercer siglo, empieza a tratar de definirse qué es el cristianismo como tal, ahora sí ya sin el elemento judío que había estado presente en el primer siglo, sin la cosmovisión del arameo, que sí se quedó en las iglesias orientales, pero que siendo nosotros herederos de un mundo occidental, pues a nosotros ya no llegó, a nosotros nos llegó más que nada eh, en primera línea lo que la Iglesia Católica tenía como teología y luego también la, la Reforma. Me refiero entonces a que cuando la Biblia guardó, según estas personas, un silencio sobre la humanidad de Jesús, cómo se lo oyó, cómo se lo vio, en qué se basaron, eh, recordar que a partir del siglo IV se empiezan a celebrar en todo el imperio occidental, especialmente, concilios que para ponerse de acuerdo sobre en qué se creía que implicaba ser cristiano. Uno de esos concilios que sucedió en el siglo V es el concilio de Calcedonia, que aunque se le da en el lado oriental del imperio, fue este el que sirvió como una gran base para la iglesia occidental, la que luego se convirtió en la católica y queriendo abarcar, pues de ahí viene la palabra católica, universal es lo que quiere decir, pues queriendo abarcar y queriendo llegar, es a partir de este concilio en donde se proclama la doble naturaleza de Jesús. Existe una doctrina proclamada a partir de este momento histórico que se conoce como la unión hipostática, en la cual se señalaba que en la persona del Mesías, de Jesús, existían dos naturalezas, una 100% divina y una 100% humana. Esto
también queriendo conciliar la postura de las iglesias orientales del norte que pensaban que Jesús era humano, pero no era Dios, mientras que las iglesias del sur, del este, pensaban que Jesús era Dios, pero no era humano. Y luego se lee la Carta de los Hebreos, que fue un tratado teológico para judíos que aunque esté en griego, hay que entenderla como es el caso del todo el Evangelio, toda la Biblia en sí. Hay que entenderla desde una mentalidad judía y empezó a tratar de justificarse esta doctrina porque se dejó fuera al arameo, se dejó fuera a los pensadores orientales y la iglesia occidental pues le convenía ser políticamente correcta, quería abarcar, quería extenderse y quería quedar bien con todo mundo. Y así es como nacen las doctrinas. Si usted quiere saber eh, por qué las creencias son tan arraigadas, debe de revisar el historial de las organizaciones. Y revisando el historial de la iglesia cristiana, cuyo primer vertiente es la iglesia católica y que en el siglo XVI pues tiene un gran desprendimiento en la iglesia protestante, tenemos que darnos cuenta que la gran mayoría de doctrinas, especialmente las que están erróneas, se quedaron formando parte del mundo protestante. El versículo al que me refiero, lo vamos a enfrentar en un momento, es Hebreos 2.14 y queremos tomarlo desde su literalidad y recordar que los escritos judíos del Nuevo Testamento son contextuales, es decir, hay que leerlos sobre la base del contexto, no solo de lo que está hablando, sino del contexto histórico de lo que se está viviendo. Pero antes quisiera terminar con el recurso histórico. Y es que en las iglesias orientales, más apegados al texto, por ejemplo, la iglesia de Egipto, las iglesias sirias, no se aceptó la doble naturaleza. Incluso, funciona como el ente o la razón separatista, el punto de separación de las iglesias del este con las iglesias del oeste hasta el día de hoy. A estos de la iglesia del este que eran de menos recursos y de menos fieles, se les llegó a conocer como los herejes monofisistas, mono de uno y fisis de naturaleza. Pero es muy importante hacer la afirmación de que las iglesias que no tenían el griego como primer idioma, sino el arameo, se pusieron a esta doctrina estando más cerca de los originales. Eso ha continuado hasta nuestros días y hoy en América y en Europa, por supuesto, siendo herederos de esta iglesia occidental, este punto se da por sentado. Nosotros queremos decir que no servimos a una iglesia, no servimos a una doctrina, pero sí servimos a la literalidad de la Biblia y al mensaje más original como se entregó en, a los escritores de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, quiero leer el versículo 14 desde una traducción muy común, me refiero a la Nueva Biblia de las Américas, y yo quiero que me acompañe, dice así, y por favor ponga mucha atención. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Jesús, participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Si usted hace una lectura cuidadosa de este versículo, de esta traducción, usted tiene que preguntarse quiénes son estos hijos, qué significa participar carne y sangre, pero luego cuando revisa lo que está escrito se va a dar cuenta que el nombre de Jesús no aparece en el original. Este nombre fue puesto por el traductor de la Nueva Biblia de las Américas, porque no aparece en todas las versiones, que pensó que a usted le iba a servir aclararse quién era.
Y luego él coloca la palabra participó de lo mismo. Es decir, si los hijos participaron de carne y sangre, Jesús participó de lo mismo. Entonces podríamos decir, según este versículo, que Jesús participó de carne y sangre como hacerse humano para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Pero lo que quiero hacer yo es desglosar este versículo haciendo las correcciones que necesitamos hacer. Porque, repito, si se lee así es muy fácil presumir que seguramente Jesús sí se hubiera hecho humano. Pero yo quiero que usted tenga la certeza de que en estos estudios nosotros vamos a ser fieles no a una doctrina por muchos años que haya estado en cualquier lugar, sino al texto, y si lo encontramos distinto lo vamos a decir y no lo vamos a callar porque para eso Dios nos ha despertado. Entonces vamos a desglosarlo, y lo primero que quiero hacer desde una traducción literal dice porque los hijos tuvieron en común carne y sangre. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son estos hijos? Por supuesto, respondemos diciendo que el contexto nos enseña, por el drash que vimos la semana pasada, que hubo una lectura que se hizo desde Isaías, la cual retomamos, Isaías 8:16. A tal testimonio sea la Torah entre mis discípulos, es decir, mis instruidos. Estos son los hijos. Verso 18, no leo el 17 adrede. Yo y los hijos que me ha dado, que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los grupos organizados que mora en el monte de Sión. Y recordar que eso explicamos por qué se tradujo así la semana pasada. Pero lo que estoy queriendo que usted vea con las lecturas del verso 16, al igual que el verso 18, es que eh, a los seguidores de Jesús se les ataba el testimonio, es decir, lo concerniente a la venida de Jesús, y la Torah, es decir, los principios de Jesús, y a sus discípulos, a sus instruidos. Y el versículo 17 a estos instruidos les llama hijos. ¿Quiénes son los hijos? Entonces, los hijos son los instruidos, son los discípulos, son los que Él ha comprado. A veces pensamos que el hecho de ser humano nos convierte automáticamente en un hijo de Dios, y esto es completamente falso. El humano es la creación de Dios, pero no es hijo de Dios. De hecho, la Biblia lo define como enemigo de Dios, y que es solo por medio de la reconciliación ofrecida por Dios mismo en el madero que que Dios acaba con esta enemistad por nosotros. Ahora, ¿qué es estos hijos? Dice que participaron o tuvieron en común el ser carne y sangre. Pues eso es muy fácil de explicar. ¿Qué quiere decir carne y sangre? Pues quiere decir es ser humano, ser pecador. Leíamos en Levítico 17, me parece que es, versículo 11 dice, porque la vida de la persona está en la sangre. La vida de la persona está en la sangre. Entonces, carne y sangre, ¿qué es? La sangre es el elemento que nos da la vida, pero la vida temporal, no la vida eterna. Por eso es que en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50 está escrito, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, el componente humano, no pueden heredar el reino de los cielos, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Y este versículo es muy interesante, porque está diciendo que la composición que tenemos hoy en día, antes de que regrese Jesús, nosotros somos carne y somos sangre. Y este dúo no puede bajo ninguna circunstancia heredar. ¿Por qué? Porque se corrompe. Por lo tanto, si se corrompe, no puede, heredar lo incorruptible. ¿Qué significa eso entonces con respecto de Jesús? ¿Será que Jesús eh, participó, como dice este versículo, de carne y sangre? Es algo que vamos a dilucidar. Pero antes de llegar a esto,
yo quiero leer el versículo 29 de Juan capítulo 1 que dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, se refiere a Juan el Bautista, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo le he puesto la palabra porta porque el verbo nasá, perdón, del hebreo, que aquí es un hebraísmo, nasá, el verbo hebreo, quiere decir levantar, llevar, cargar, portar. La idea entonces es que Jesús portaba el pecado del mundo, en el sentido de levantar, en el sentido de ofrecer, y que su sacrificio lo quitó. Ahora, ¿cómo es que él portaba entonces el pecado del mundo? Y el desarrollo teológico es el siguiente. Recordamos que está escrito que el reino de los cielos es semejante, o sea, Jesús es semejante a una semilla. Cuando Jesús viene a la tierra, Él vino en forma de semilla. El poder del Espíritu Santo que cubrió a Miriam, madre de Jesús, fue el que implantó la semilla. ¿Y qué es una semilla? Es la unidad pequeña, capaz de reproducirse más pequeña, pero que es independiente en sí misma. Es decir, necesita nutrirse de la tierra, pero es completamente capaz de hacer crecer el árbol y los frutos que ya vienen dentro de su ADN. Es decir, tiene un ADN distinto a los minerales de la tierra o a donde se le coloque. Entonces Jesús vino y ahora en los siglos, en los años, perdón, en las décadas anteriores ha sido mucho más fácil de explicar esto porque para la ciencia ahora es posible hacer fertilizaciones in vitro. De la misma forma, Jesús vino como un cigoto. Un cigoto era su semilla ya lista solamente para empezarse a desarrollar. No hay una santa concepción. Miriam no le aporta humanidad. Él viene completo como una semilla y se alimentó del cuerpo a donde vino a dar, que fue el cuerpo de Miriam, precisamente de la sangre. Y ahí es que toma esa sangre y la aporta, pero eso no lo vuelve humano. Una forma de entenderlo mejor, quizás para explicarlo, es, por ejemplo, hay personas que son portadores del virus VIH, el VIH, pero que nunca desarrollan la enfermedad del SIDA como tal. Son portadores, el virus está en ellos, pero no se ha convertido en algo que les afecte a ellos todavía. Pero si usted quiere otra forma incluso más sorprendente, entonces nos vamos a la naturaleza. Y supongamos que a un árbol de naranja le injertamos un o le hacemos un injerto de manzana. El injerto de manzana empieza a nutrirse de la savia, en este caso el equivalente de la sangre, de la savia del árbol de naranja, pero no por eso su genética cambia. Es decir, no empieza a dar naranjas, sino que eventualmente llegará a dar manzanas, dará frutos de manzanas. De esta forma Jesús se hizo semejante, como está escrito, como uno de nosotros. Pero no podía ser humano, porque si él hubiera sido humano, él hubiera sido corruptible. Y entonces cuando él murió, ¿y por qué muere Jesús? Esa sería otra muy buena pregunta, porque él dijo, mi vida yo la estoy poniendo, nadie me la quita, es lo que está diciendo. Y cuando él permite entonces que la vida de él la defina la sangre humana que Miriam le ha dado, repito, la sangre no era de él, la sangre era de Miriam y él la portaba, pero cuando él entonces la
termina de soltar completamente en esos 3 días y 3 noches que él estuvo en el centro, en el sepulcro, inmediatamente la vida eterna volvió a hacer un reseteo, un restart, un reinicio, porque era imposible, como está escrito, por el poder de la vida indestructible en él. Es decir, él se permitió que las personas que lo bajaron del madero pudieran pensar que él estaba muerto. Él estaba guardando silencio, pero su cuerpo, similar a un humano, había perdido la mayor cantidad de sangre. Si él hubiera sido un humano común y corriente, se hubiera necesitado hacerle transfusiones de sangre y tapar la herida para poderlo mantener con vida, porque la vida o la sangre es el causal de la vida. La vida está en la sangre y es lo que nos hace humanos y es lo que nos hace corruptibles. Esto me lleva entonces a señalar que en su muerte él no vio la corrupción, como estaba escrito en el Salmo 16:10 de él, no permitirás, que tu santo sea corrupción. Y cuando él resucita, después de haberse deshecho de toda la sangre humana que portó, que ofreció y con la cual fue el sacrificio perfecto, él le dice estas palabras a sus discípulos. Recordamos que él tiene una aparición y me refiero precisamente al pasaje de Lucas capítulo 24 versículo 37. Dice así: pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y esta es una influencia griega de la época. ¿Por qué razón? Porque como lo hemos explicado, la palabra espíritu en el arameo y en el hebreo se refiere a un poder, se refiere a algo, pero no se refiere a un fantasma. Entonces, para contrarrestar esto, Jesús les dice, versículo 38, y él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Y por favor, vea cuidadosamente esto. Dice, miren, el verso 39, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu, un ángel, si usted quiere, no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Es decir, y yo quiero que usted se posicione en este momento histórico, en sus manos, donde estaba el hoyo que había dejado en los cuellos, los clavos, o en sus pies, ellos pudieron ver precisamente el orificio, pero no había sangre, no había sangre. Él les dijo, miren, carne y huesos. Lo que quiere decir esto es que la genética celestial es algo que no incluye sangre y que Él portó esa sangre humana porque tenía que hacer una reconciliación. Pero si somos honestos, sangre divina no hay. Sin embargo, sí vemos a Dios con huesos. Él les mostró sus huesos y le mostró su carne. Y sabemos que un orificio abierto en la piel lo primero que hace es traer sangre. Decimos que la sangre es lo que nos vuelve corruptibles. Veamos el siguiente enunciado y lo haremos de dos formas capaz de hacerse que son literales. Ahora, lo quiero recordar en el versículo que leímos. Dice, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús dice, participó de lo mismo. Este es el enunciado que quiero ahora comentar. También Jesús participó de lo mismo. Decimos en primer lugar que el nombre de Jesús no está en el manuscrito griego. No aparece. A este traductor en particular le pareció que era importante poner Jesús ahí, pero no está. ¿Cómo podemos traducirlo? Hay dos formas. Dice, él también recibió junto con ellos. Por favor, note que no dice él participó, sino dice él también recibió junto con ellos. O también podemos leerlo, también se puso al lado y recibió de ellos.
Pero esto no es lo mismo que ser humano. Esto no es lo mismo que participar de carne y sangre. Entonces lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué fue lo que recibió. ¿A qué se refiere con el hecho de que se puso al lado de ellos, de los hijos que participaron de carne y sangre, y recibió de ellos o recibió junto con ellos? ¿Qué fue lo que recibió? La respuesta nos la da el versículo 17 de Isaías. Dice, aguardaré, de Isaías 8:17, aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob, y yo lo esperaré a él, es decir, su cuerpo. Entonces, y lo confirmaremos en los versículos siguientes. Pero cuando dice que se puso a la par de ellos y recibió de ellos o recibió junto con ellos, se refiere al juicio que estaba preparado para los hijos, para los discípulos. Él viendo que sus discípulos, que sus hijos, los que él iba a llamar, los que él venía a salvar, humanos incorruptibles, les tocaba morir, se colocó a la par de ellos, se puso a la par de ellos para llevar su juicio en el madero, porque esto era lo que les condenaba a muerte eterna. Por lo tanto, en el madero, él lleva ese juicio, pero eso no lo vuelve humano. Eso no quiere decir que él sea humano. No tenía que ser pecador. Y ya así, entonces sí se entiende claramente el resto del enunciado del mismo versículo 14, el cual leemos. Para que por medio de la muerte, es decir, cuando él lleva el juicio, echar abajo al que tenía la potestad de la muerte, esto es, al diablo. Esta es pues la sentencia sobre el enemigo, sobre el adversario, y es la victoria del Mesías. Y ahora sí podemos seguir con la lectura de Hebreos. Solo quiero hacer una lectura nuevamente del versículo 14 para que usted esté claro qué quiere decir. Leamos. Porque los hijos tuvieron en común carne y sangre. También él se puso al lado de ellos y recibió de ellos para que, ¿qué cosa? Por eso le he colocado entre paréntesis el juicio, ¿verdad? Aunque no está, está implícito. Para que por medio de la muerte echara abajo al que tenía la potestad de la muerte, es decir, esto es al diablo, perdón, y solo decir que la muerte entonces está representada por Satanás y por la vida que él eh, hace que las personas vivan, que es bajo el yugo de morir, bajo el yugo de la esclavitud. Versículo 15, ahora sí avanzamos al versículo 15. Dice, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Quiero por favor que note este enunciado estar sujeto a la esclavitud, porque nos servirá para explicar los siguientes versos y para hacer la conexión con el versículo 14. Pero por supuesto que estábamos sujetos a la esclavitud del pecado. Eso fue lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. Si ustedes comen del fruto, indefectiblemente morirán. Es decir, estarían sujetos a la esclavitud del pecado, aunque vivieran por unos años. Versículo 16. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la simiente. Ahí corregí la palabra descendencia de Abraham. Y no debemos de leer descendencia porque entonces se estaría refiriendo únicamente a los herederos físicos de Abraham. Pero lo que Hebreos está enseñando es que cuando el Señor se coloca a la par de ellos, que tienen en común carne y sangre, y está dispuesto a llevar el juicio para librarlos del temor de la muerte y de la esclavitud al pecado al que estaban sujetos, entonces el Señor no lo hizo por los humanos. ¿Por cuáles humanos? Los de la simiente de Abraham. ¿Qué significa esto? Aquellos que serían de la promesa de Abraham, aquellos que serían injertados por medio de la sangre de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús, es más correcto decirlo, por medio del sacrificio de Jesús, aquellos que serían injertados en Jesús.
Esto no es algo genético, esta es una salvación que le está dando para los injertados en él y en la simiente de Abraham. Pero también tenemos que aclarar que esta es una referencia, esta referencia a los ángeles se puede referir a una de dos cosas. En primer lugar, él no hizo esto por los mensajeros, estos seres espirituales que no cayeron. Él no, él sujetó a toda su creación a vanidad con el pecado del hombre, pero venía a redimir a la simiente de Abraham, a los que recibieran la promesa de Abraham. Esto es importante notarlo, no es a todos los humanos, es a los que él haya escogido y esto se llama la simiente de Abraham. No se hizo en función de los ángeles, aunque en el capítulo 1 nos ha enseñado que un ángel es superior a un humano, pero lo hizo por nosotros. Y la otra forma de verlo es que cuando los ángeles o la tercera parte de estos cae liderados por el Satán, por el adversario, Dios no los quiso socorrer a ellos. Él no quiso reconciliar a Satanás y a estos ángeles con él, pero sí lo hizo con nosotros los humanos y esto sería una de las razones por las cuales él nos odia. Y nosotros somos el objeto de la gracia y del favor de Dios. Yo no puedo estar más que agradecido. Vamos a leer el versículo 17 y es el último versículo de Hebreos que leeremos hoy, puesto que el 18 ya nos cambia un poquito el tema y yo quiero tratarlo solamente. Así que el versículo 17 dice, por tanto, tenía que ser devenido. Algunos colocan, eh, eh, había venido a ser, perdón, pero ahí es importante leer devenido porque él no fue hecho. Semejante. Yo le puse un sinónimo de semejante, parecido a sus hermanos en todo. ¿A qué hermanos? A los que ha venido a rescatar, es decir, a usted y a mí, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en todas las cosas que a Dios atañen, para reconciliar, le puse yo en lugar de la palabra expiar los pecados del pueblo. ¿Por qué prefiero la palabra reconciliar que expiar? Porque expiar solamente es limpiar. Reconciliar es colocar en una posición distinta, es que cada vez nosotros vayamos pecando menos. Pero el versículo da para mucho. En primer lugar, si usted lo lee cuidadosamente, se va a dar cuenta que él vino a ser semejante. Es decir, hay una analogía de Jesús con nosotros. Semejante no es equivalente. Semejante es parecido. Semejante no es igualdad. Por lo tanto, señalamos que Jesús no fue ni carnal ni pecaminoso, sino lo que aquí vemos es una analogía que en función del temor de la muerte y de la servidumbre que afecta a sus hermanos, como dice acá, él va a hacer algo. Él se hace semejante. Esta comparación se refiere a un todo específico, porque si encontramos la palabra todo ahí, semejante a sus hermanos en todo. Pero este todo, como es una comparación, es específica y no es una generalidad. ¿Por qué? Porque el versículo 14 nos acaba de aclarar que Él no fue hecho carne y sangre, que Él no fue hecho humano, pues, sino que Él portó la sangre. Entonces, esta analogía se basa en qué cosa? En lo que leíamos del versículo 15, en donde dice que ellos estaban sujetos a esclavitud. La analogía lo que nos está diciendo es que Él se está haciendo como un siervo. Eso es lo que la analogía nos está diciendo. La semejanza es en la servidumbre. Y la mejor forma de enseñar esto es desde otro escrito del Evangelio, un escrito paulino, Gálatas, que algo de esto recordamos ya que fue el primero de esta serie de el Evangelio con una mentalidad hebrea que enseñamos. Y vamos a leer el capítulo 4 del versículo 4. Le invito a leer conmigo. Cito la Nueva Biblia de las Américas y dice así, pero cuando vino la plenitud del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y vamos a observar algunas cosas. En primer lugar, cuando se cumplió el tiempo que era, el tiempo justo, Dios envió a su Hijo. Se ve como un A enviando a un B. Y luego dice, nacido bajo la ley, dice esta traducción. Para un lector descuidado, el artículo inmediatamente lo llevaría a pensar en la ley del Señor, la ley del Señor. Piensa que se refiere a la ley de Dios o a la Torá. Ya haremos la corrección, pero antes de esto, para que usted lo conecte de una mejor forma, quiero exponer la traducción. Si lo leemos así, el siguiente versículo es completamente incongruente. Releo el versículo 4 y de una vez voy a leer el 5. Pero cuando vino a la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, versículo 5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos de Dios. Por favor, ponga mucha atención a lo que acabamos de leer. Si nosotros nos vamos con la traducción errónea, como está acá, y mantenemos la congruencia con lo que hemos leído, esta es una mala traducción, pero si vamos a mantener la congruencia con esto, tenemos que entender que Jesús solamente vino a redimir a los judíos. Porque nunca antes, nunca un gentil estuvo bajo la ley. Cuando los gentiles se convierten, según la mayoría de cristianos, ya no les aplica la ley. Eso está, Cristo lo vino a quitar. Así que ni antes de convertirse, ni después de convertirse, nunca un gentil ha estado bajo la ley. Esto es según la mayoría de las organizaciones cristianas. Por lo tanto, si nosotros leemos la traducción así, tendríamos que ser congruentes con hacer la hipótesis. Dios mío, Jesús solamente vino a morir por los judíos y eh, para hacerlos adoptados, porque ahí dice que vino a redimir a los que estaban bajo la ley, dice. Y un gentil, ni antes de Cristo, ni según los cristianos, la mayoría de cristianos, después de que entra a Cristo, tampoco está bajo la ley. No se puede ver esto así. Por eso, yo quiero recordarle a usted de que en estos estudios nosotros tratamos de leer el texto con una mentalidad semítico-bíblica, es decir, del primer siglo, escrito por un judío tratando sin judaizarse, por supuesto, pero escrito por un judío pensado en arameo y con un contexto bien definido. Entonces vamos a hacer la corrección ya con esta mentalidad semítica al texto y leemos así, Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios, y entonces nosotros decimos que ahí la palabra es Elohim y se refiere a una fama del creador, no se refiere a, en hebreo tenemos que entenderlo, Dios tiene muchos nombres que son atributos, uno de ellos es Elohim, que significa el conjunto de todos los atributos de Dios, especialmente el del amor, sin contar el de la justicia. Entonces, la plenitud de los atributos, Elohim, dice, envió a su Hijo, y esto se refiere a su cuerpo. O sea, él estableció que él mismo tenía que venir y para ello él, él se dio a sí mismo un cuerpo. Este cuerpo había sido aquel que en Génesis 1:1, en función del cual todo se había creado. Él sí nació bajo una mujer, nacido de mujer, perdón, y nacido bajo ley. Y aquí suprimimos el artículo. ¿Por qué razón lo suprimimos? Porque no está en el original. Nos lo han puesto para que pensemos que se refería a la ley del Señor, pero no se refiere a eso. Y la palabra ley en griego, que es la palabra nomos, es una de las traducciones, pero es la única, perdón, la palabra nomos es la única traducción para como 10 palabras hebreas.
entre ellas Torah, por supuesto. Entonces, después de haber ampliado los conceptos bíblicos como Elohim, como hijo, quitamos el artículo, porque lo que realmente dice ahí en griego es, él fue nacido de mujer, nacido hiponomos, hiponomos. E hiponomos quiere decir, por supuesto, bajo ley, pero no se refiere a la ley de ningún país. La forma más fácil de entenderlo es con su traducción al latín. El latín traduce esta palabra subordine. Y eso lo que quiere decir es que Jesús, que nació de mujer, vino subordinado. ¿A qué se subordinó Dios? Pues no se subordinó al pecado porque él no fue pecador. No se humanizó. Por lo tanto, no se subordinó al pecado como los humanos sí estábamos subordinados al pecado. Él se subordinó a la justicia, al tzedek, al deber ser que él mismo había establecido, a la razón por la cual él tuvo que venir cuando él le promete a Abraham salvar su simiente. Y esto es muy fácil verlo, quizás lo mencionaremos la próxima semana, pero en el capítulo 21 de Génesis, cuando está la experiencia de que a Abraham se le pide matar a su hijo y sacrificarlo, Dios le da una promesa: si yo tengo que ir, yo mismo voy a ir. Y dice la Biblia que Abraham vio al cordero inmediatamente en ese momento. Entonces, todo esto, este conjunto, perdón, de eh, instrucciones, promesas, pero en fin, demandas de la justicia, quizás es una mejor palabra, que él había establecido, él, a pesar de ser mayor que ellas, porque él es el mayor, Dios es todopoderoso y él habló una palabra, él habló una justicia. A esta justicia, dicho sea de paso, se le conocía como Abba, que han traducido el Padre, pero él habló una justicia. Y cuando él habla esta justicia y después decide disminuirse, tenía que someterse a ese canon. Por eso es que cuando Jesús está en la tierra y el adversario le dice, ¿sabes qué? Convierte el pan, las piedras en pan, él hubiera podido hacerlo, pero no lo hizo porque hubiese quebrantado la justicia. Él venía subordinado a su propia palabra. Con esto en mente, leemos entonces el versículo 5. Dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo ley. Tampoco tiene artículo. ¿Y a qué se refiere? A la esclavitud. Para que recibiéramos la adopción de Cristo. La adopción de hijos, perdón. Por lo tanto, el bajo ley aquí no se refiere a la de Dios. Es la misma palabra, está subordinado, pero está subordinado en función del hombre, en función del temor a la muerte, algo que ya mencionamos, y en función de ser esclavo. Entonces, para regresar al versículo 17, bueno, quiero hacer una lectura desde el 15, pero cuando lleguemos al 17 lo vamos a tocar. Veamos entonces con este conocimiento lo que dice. Versículo 15, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud. ¿Quiénes eran estos? Los humanos, durante toda la vida. Los humanos que él iba a salvar estaban sujetos a esclavitud. Es decir, tenían temor a la muerte, estaban subordinados al pecado, subordinados a la esclavitud. Versículo 16. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la simiente, en lugar de descendencia, recordamos, de Abraham. Es decir, aquellos que iban a recibir las promesas de adopción, que iban a ser injertados como Abraham fue injertado, que iban a ser adoptados. Por eso es que la palabra bendecir, más que cualquier otra cosa, quiere decir injertar. Y aquí viene nuestro último versículo que habíamos leído. Dice, por tanto, tenía que ser devenido, semejante, es decir, parecido a sus hermanos en todo. ¿Y cuál es ese todo? Pues que como ellos venían subordinados al pecado, subordinados a la muerte, él también venía subordinado a algo, solo que venía subordinado a su propia palabra. Por esto dice, o a fin de esto,
para que Él llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para reconciliar, es decir, los pecados del pueblo. Por lo tanto, hemos afirmado que Jesús fue semejante, que vino en forma humana, pero que siempre fue divino. Hoy en día, tanto el catolicismo como el protestantismo aceptan que Jesús sea 100% humano, pero si lo hacemos humano, lo volvemos pecador. Y aquí lo que está diciendo es que Él, desde su calidad de Dios, Él se paró a la par de nosotros para llevar el juicio que nosotros no podíamos llevar. Basado en la escritura, hemos de decir que la creencia esta, vigente por más de 1500 años, ha de ser revisada, porque si hubiera sido humano, hubiera sido pecador y por lo tanto no nos hubiera podido salvar. Si hubiera sido un humano, ¿para qué enviarlo? ¿Por qué no comisionar a otro humano que hubiera hecho lo mismo, si hubiera hecho suficiente? ¿Por qué venir él? No, él venía porque fue Dios. Recordamos también, a manera de despedida, que él portó el pecado cuando eh, Miriam le aportó la savia, su sangre, y que esto no se convirtió en una genética de él, sino que se sintetizó en su cuerpo y ahí estaba, pero que él no necesitaba de esa sangre para vivir, la necesitaba para redimirnos, tenía que portarla, tenía que pagar el precio, pero su genética fue divina y no fue cambiada por ser depositado él en el vientre de Miriam. Yo quiero dejarla acá y quiero, antes de despedirme, solo decirle que estas son cosas que necesitamos estudiar y repensar nuevamente y nosotros estamos abiertos al diálogo. Si usted quiere, pues, hablar o compartir un poquito con nosotros. Si a usted esto es algo que no le ha parecido, le invito a no desecharlo. Piénselo, estudie y verá que en ese estudio nos acercaremos a la verdad. Le mando un fuerte abrazo, que esté muy bien. Hasta pronto.